Muy buena noche para todos. Les doy la bienvenida a este espacio de educación en salud con Laboratorios Hacking de Francia. Quiero que por favor Sara, que es la persona encargada de acompañarnos la noche de hoy, me confirme que tengamos una muy buena recepción de audio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sarita, por la confirmación. Bueno, estamos a 2 minutos de las 8 de la noche. Vamos a darle estos 2 minuticos a las personas que se están conectando, nos escriben vía WhatsApp, que están en el proceso. Entonces vamos a regalarles estos minutos. Les agradezco la puntualidad a las personas que antes de las 8 de la noche, de las 7:40, ya estaban con nosotros esperando compartir este espacio de conocimientos. Muchas gracias. Sarita, de nuevo hacemos prueba de audio. ¿Hay fluctuación? Muy bien, muy bien. Cualquier situación, Sarita, te agradezco me lo escribas vía chat. De pronto aquí también estoy al lado con el teléfono. Muy amable. Ahora sí, damos inicio a este espacio de educación en salud que ya es costumbre cada mes con Laboratorios Hacking de Francia. Y esta conferencia, pues mire, es por solicitud de ustedes, los asistentes, los que mes a mes nos acompañan. Yo diría que ya estamos próximos a cumplir 2 años en estos procesos de intercambio de conocimientos, de educación en salud, de promoción de salud, porque realmente ese es el propósito de Hacking de Francia, que ustedes conozcan mucho más de cómo funciona el cuerpo, cuáles son las afecciones más frecuentes y las opciones terapéuticas en esencias florales, suplementos y fitoterapia que presenta Hacking de Francia. Pues vía redes sociales y la forma como ustedes se conectan con nosotros, nos solicitaron hacer un resumen de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido en este 2018. Tomamos 4 conceptos de protocolos de salud, los más importantes. Vamos a hablar de sistema digestivo, vamos a hablar de sistema respiratorio, sistema geniturinario y también opciones terapéuticas en trastornos emocionales en sistema nervioso, más enfocado en el concepto emocional, en lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, esta conferencia es gracias a ustedes. Hicimos una recopilación de los conceptos más importantes enfocados en los sistemas y lo hemos llamado protocolos de salud. Muy bien, nos están saludando la señora Luz Adriana y el señor Héctor de Tuluá. Bienvenidos, y yo sé que también son muy juiciosos acompañándonos en estos espacios. Muy amables por estar conectados. Protocolos de salud, así lo hemos llamado. 4 conceptos vamos a plantear la noche de hoy. Muy interesante, además, son todos los que ustedes a través de las redes sociales nos han hecho la solicitud y queremos resumirlos en estos conceptos de promoción en salud enfocados en estos 4 sistemas. Iniciemos con esquemas funcionales para activación de la función digestiva. Nos cuestionamos por qué con tanta frecuencia los pacientes consultan en temas de reflujo gastroesofágico, gastritis aguda y crónica, síndrome de intestino irritable, estreñimiento, qué es lo que pasa alrededor de la estructura nutricional de los individuos, de sus hábitos y también de algunas otras situaciones como ingesta crónica de medicamentos, tabaco, alcohol, entre otros, que pueden interferir en el buen funcionamiento del sistema digestivo. Quisiera empezar con uno de los trastornos más frecuentes en nuestra población. Hace poco se hacía un reporte epidemiológico, un reporte estadístico de cuál era la frecuencia de los trastornos intestinales y veíamos con preocupación algunos médicos que la estadística no era representativa en cuanto a las patologías de tipo intestinal. Lo que hacía referencia a la estadística para Colombia en el adulto joven a finales del 2017 era que el 14%
de la población en algún momento presentaba dificultades para la deposición o definitivamente tenía ausencia prolongada de las mismas. Cuando veíamos este 14% decíamos definitivamente no está nada relacionado con lo que sucede en la consulta. Nosotros podemos hablar de que de 10 pacientes que consultan, entre 6 y 8 pacientes tienen algún tipo de alteración intestinal, sea frecuencias prolongadas de las deposiciones, alteraciones en el proceso de la función defecatoria, dolor abdominal, distensión, intolerancia a los alimentos. Entonces, aquí se ampliaba el porcentaje. De hecho, estadísticas de los Estados Unidos que hacen filtros también con pacientes de Europa, América Latina, hablan de una proporción de afección del sistema intestinal o de trastornos intestinales por encima del 60%. Entonces, digamos que en Colombia hay un subregistro. Justifico un poco este subregistro en que los pacientes consultan cuando ya presentan síntomas severos. En el contexto del estreñimiento es muy frecuente que el paciente así presente todos los días una deposición, pero escasa, dura, difícilmente evacuable, esto no lo referencia como estreñimiento, por eso los médicos no pasan los reportes. Entonces sí quiero que afinemos un poco el criterio en qué consiste este trastorno y por qué es tan importante darle relevancia a otros síntomas diferentes a la ausencia de deposiciones. No sin antes explicarles un poco esta diapositiva en donde hacía referencia al fenómeno de autointoxicación orgánica. El proceso de autointoxicación orgánica es el reciclaje de elementos tóxicos a través del sistema circulatorio intestinal. Cuando no se presentan deposiciones con una frecuencia organizada o son deposiciones escasas, secas, se hace un proceso de reabsorción de material tóxico del intestino hacia el sistema circulatorio entérico y este fácilmente y además en gran volumen pasa por el sistema portaepático, que constituye el 60% de la circulación del hígado y puede hacer una difusión en todo nuestro organismo. Por eso, quien padece de estreñimiento o de las alteraciones que vamos a mencionar a continuación, de base tiene un trastorno de intoxicación orgánica, que es un fenómeno de interferencia funcional en cada una de las células de su organismo. Por eso es muy frecuente que un paciente con estreñimiento consulte por migraña, consulte por procesos inflamatorios en la piel, por trastornos del sistema nervioso y el vínculo directo esté con intestino. Entonces, es bien importante pensar en la salud intestinal como una perspectiva integral de la salud. ¿Qué tiene que ver, digamos, la nutrición? La estructura nutricional, así como ustedes lo ven en esta diapositiva, es determinante en el desarrollo de la patología intestinal. Cuando un paciente estructura su nutrición en un 70% de alimentos crudos, o sea, fruta en el desayuno, fruta a media mañana, verduras crudas en el almuerzo, frutos secos a media tarde y verduras nuevamente en la noche, esto le va a garantizar un ciclo de evacuación o una función defecatoria por lo menos cada 12 horas, o sea que va a producir una deposición 2 veces al día. Esto porque su estructura nutricional está constituida en un 70% de alimentos crudos, de fibra no digerible, que se comporta como una escoba que limpia de la boca al colon. Pero si, al contrario de lo que hemos hablado, el paciente estructura su nutrición a base de lácteos, de bebidas irritantes como el café, el chocolate, como carnes complejas o proteínas complejas como la carne de res y cerdo, azúcares refinados y carbohidratos complejos. Esto genera una alteración no solo en la producción del moco intestinal, cerrando la luz intestinal y disminuyendo la posibilidad de tránsito de las heces, sino que también altera el tiempo de tránsito intestinal. Por eso esta foto, yo quiero que ustedes lo entiendan como un llamado de atención a que somos nosotros los que debemos restaurar nuestra función intestinal a través de los hábitos alimenticios y también el abandono de ciertos hábitos tóxicos como el tabaco, hábitos tóxicos como el licor, que influyen directamente en la función hepática, en la producción de bilis, y al alterar la producción de bilis se altera
el movimiento intestinal, y esto impacta de manera negativa la evacuación de las deposiciones, y también hábitos hepatotóxicos como el abuso y mal uso de antiinflamatorios, antibióticos y otros medicamentos. Por eso es tan importante cuestionarnos qué rol jugamos como paciente en estos procesos de alteraciones intestinales. Muy bien. A ver, hay una pregunta, el señor Edinson nos dice, yo sufro de rinitis, he tomado varios productos como Disnejón, Alerjón, Protergonium, Sinustic, Desintoxaquin, Brontostic y ha empeorado la alergia. Bueno, entonces, señor Edinson, primero es muy importante cuestionarnos cuál es la causa de la alergia, cuál es el detonante. Segundo, lo que hemos mencionado aquí, existe una base de proceso inflamatorio intestinal. Uno de los trastornos de tipo inmunológico más importantes son las hipersensibilidades o la respuesta por hipersensibilidad de nuestro organismo. Esto es lo que conocemos como alergia. El 70% de nuestra respuesta inmunológica se concentra en el intestino y es el componente probiótico intestinal. Si nosotros presentamos de base una inflamación intestinal, es muy probable presentar una mucositis reactiva, una inflamación en la mucosa tanto respiratoria como genital, renal e intestinal, y esto genera una resistencia a los tratamientos. Los esquemas que nos ha planteado son estratégicos, aunque yo me hubiera quedado en el esquema del Allerhome, hacer una prueba terapéutica y de no ceder con el Allerhome, iniciar esquemas de paraclínicos. El primero de ellos, señor Edinson, y quisiera que tomara nota para que lo consultara en su EPS, si puede ser prescrito y además que se lo realicen, es una inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es un examen que se toma en sangre y le dice cuál es su tendencia personal a la alergia. De acuerdo al valor de esta inmunoglobulina, podemos estimar un esquema muy bien establecido. Por la resistencia al tratamiento, lo invito también, de acuerdo a la ciudad donde se encuentre, consultar a un médico cirujano especialista en medicina biológica, que le dé una respuesta y un enfoque específico de acuerdo a su caso, porque a veces hacemos manifiesto el picor en la nariz, los moquitos constantes, los estornudos, pero el problema está muy lejos del sistema respiratorio. Entonces, me gustaría que pudiera tener un enfoque integral. Además, tener en cuenta este examen que le menciono. Como ya lo advertía, es un compromiso tener un esquema nutricional establecido en 70% de alimentos crudos garantiza la evacuación de este tipo de desechos, no solo mantener una frecuencia en el movimiento de los intestinos, sino disminuir ese estancamiento de heces y de residuos fecales que pueden ser potencialmente nocivos, no solo al intestino como tal, sino también a otros órganos. Nos dice la señora Auri Quintana, cuando uno presenta inflamación, dolor e hinchazón del estómago y acumulación de gases, ¿qué órgano debe limpiar en una primera instancia? ¿Hígado, colon o intestino? Gracias. Bueno, señora Auri, generalmente yo planteo esquemas de drenaje global. O sea, lo que hacemos es un esquema que lo vamos a plantear más adelante, un esquema que incluya drenaje de hígado, colon, riñón, y después nos enfocamos a hígado e intestino. Ese es como el orden lógico. Primero se activan los órganos emuntorio, que son los más importantes, hígado, riñón e intestino, y después de esta activación de los órganos emuntorio, después de la desintoxicación, vemos qué queda, qué pasó con la distensión, qué pasó con los gases, y nos enfocamos puntualmente en hígado, en intestino, como una segunda fase terapéutica. Es muy importante tener en cuenta que no solo la ausencia de deposiciones caracterizan el estreñimiento, son estos 5 síntomas los que tienen que ver más con el trastorno de motilidad intestinal y el proceso inflamatorio que la misma ausencia de las deposiciones. El primer criterio de trastorno funcional intestinal es un esfuerzo excesivo en el momento del proceso de la deposición. El esfuerzo excesivo no solo sugiere que existe un trastorno inflamatorio de la mucosa intestinal, sino también que hay un riesgo inminente de hemorroides, divertículos y otros procesos degenerativos estructurales del intestino grueso. También vinculado este esfuerzo excesivo con sensación de evacuación incompleta. Muchos pacientes después del proceso de esfuerzo durante la deposición presentan deposiciones secas, duras, escasas, deposiciones caprinas, como es su nombre técnico, y quedan con una sensación de que su colon no se ha evacuado completamente. Entonces, si esto pasa todos los días y usted va a la EPS, le preguntan, mire, ¿usted hace deposiciones todos los días? Sí, finalmente sí.
usted hace, pero ¿qué pasa? Usted tiene que referir, tengo un esfuerzo excesivo en el proceso de la deposición, quedo con sensación de evacuación incompleta, en ocasiones tengo intentos fallidos o prolongados en el proceso de la deposición, también es un importante criterio, las heces son duras, escasas, difícilmente evacuables y se asocia con distensión abdominal. Estos son los 5 criterios que así usted presente deposiciones normales, entre comillas, todos los días, si están presentes 2 de estos 5, usted tiene un trastorno funcional intestinal y debe ser manejado integralmente, porque un proceso o un trastorno funcional intestinal genera una inflamación residual persistente que impacta de manera negativa diferentes órganos. Y uno de los más importantes afectados negativamente por los trastornos intestinales es el hígado. Les hacía énfasis en la introducción de la capacitación en estos esquemas funcionales del sistema digestivo, que el reciclaje tóxico que se lleva a cabo en el sistema intestinal pasa directamente al sistema portahepático. Las venas mesentéricas, las venas del intestino, constituyen el 60% de la circulación hepática. Por eso es de gran trascendencia resolver lo intestinal para no impactar de manera negativa el hígado. Y por eso es tan importante cuando establecemos ciclos de desintoxicación que el hígado esté vinculado, porque es uno de los más impactados. Usted hace manifiesto en los procesos de toxicidad hepática no solo dolores abdominales, intolerancia a alimentos, esto es bien importante en los pacientes que tienen trastornos intestinales en donde ya existe un trastorno funcional a nivel hepático, la intolerancia a lácteos, al huevo y a fritos es muy notorio, muy significativo, llega a ser incapacitante, entonces queremos que esto tenga un manejo prioritario. Siempre el hígado va a tener un manejo prioritario en los trastornos intestinales. Entonces es un llamado de atención. ¿Cuál es nuestra estructura nutricional? ¿Cuáles son nuestras prioridades nutricionales? Porque de pronto culturalmente nos han enseñado, mire, es que sin la carne los niños no crecen, es que sin la leche no le entra el calcio a los huesos. Entonces, si tenemos estos tipos de paradigmas nutricionales, pues vamos a tener un precio muy alto para, entre comillas, nutrirnos, que son los trastornos irritativos intestinales o los trastornos funcionales de tipo intestinal. Cuestionémonos en la proporción de frutas, de verduras, de proteína animal, qué tanta proporción estoy dándole yo a mi hijo en el almuerzo, en la cena de proteína animal versus una opción que sería la leguminosa o la proteína vegetal, que puede no solo corregir los trastornos intestinales, sino jugar a favor de la restauración tisular. Nuestro llamado de atención siempre ha sido que ustedes hagan parte del proceso curativo. Hacking de Francia no los convoca simplemente a hablar de productos, porque si no sería nuestra primera diapositiva, es que ustedes sean parte de su proceso curativo. Y esto solo se logra desde la perspectiva intestinal, estableciendo una rutina de 70% de alimentos crudos, fruta en trozos en la mañana, jugo de frutas sin endulzar, también en horas de la mañana, ideal frutas fibrosas, mango, melón, piña, papaya, tener un esquema de granola con una leche vegetal y evitar en lo posible el huevo, el queso y los procesados a primera hora de la mañana. Si usted quiere tenerlo como una rutina, puede hacerlo 2, 3 veces a la semana, aunque no lo recomendamos. A media mañana puede tener nuevamente fruta en trozos, un vaso de agua, una aromática o una leche vegetal, y en el almuerzo recomendamos que predominen las verduras, de 5 a 7 verduras crudas. Usted debe hacer una ensalada muy suculenta con cebolla, con tomate, con aguacate, rúgula, lechuga, pepino, zanahoria, y esta combinación de verduras crudas van a generar un proceso de movimiento intestinal regular y, por supuesto, barrido de desechos. Proteína vegetal es lo ideal, leguminosas, arveja verde, frijol verde, soya verde, que son los edamames. Tengan la opción, si ustedes quieren, no es que lo estemos sugiriendo, de proteínas más livianas como pollo o pescado, eso sí ya queda al criterio de cada persona, y siempre tengan una estrategia integral para optimizar la función de las verduras, que es el arroz integral. Esto ayuda no solo a que su intestino funcione bien, sino a que el proceso de captación de nutrientes sea el ideal. En la cena, repita la porción de ensalada, una proteína liviana, puede ser una cremita de leguminosas o una
porción de proteína, la que usted desee, puede ser una hamburguesa de lentejas, una porción de amaranto, como usted lo desee, pero siempre teniendo una proporción de alimentos ricos en fibra por encima del 70%. Estos alimentos que yo llamo catalizadores son también una extraordinaria estrategia. Los alimentos catalizadores son aquellos que aportan grasas poliinsaturadas y una proporción de fibra ideal. Hemos mencionado los frutos secos, los más importantes, aportantes no solo de fibra, sino de grasas poliinsaturadas, son las semillas de girasol, el ajonjolí, las semillas de chía, también pueden tener la opción de la macadamia, la almendra, y otros frutos secos como el arándano, la ciruela pasa y las pasas son opciones también que aportan carbohidratos simples, fibra y grasas poliinsaturadas. Estos alimentos catalizadores ustedes pueden utilizarlo en el desayuno en combinación con la granola, con leches vegetales, pueden utilizarlo a media tarde y le dan regularidad al tiempo de tránsito intestinal. El tiempo de tránsito intestinal es lo que se demora en llegar un alimento que inicia su proceso digestivo en la boca hasta el final, que es el ano. Este proceso dura ideal entre 8 y 12 horas. El promedio del adulto demora entre 12 y 24 horas. Quien sufre de estreñimiento o de trastornos intestinales inflamatorios puede ir entre 72 horas y 5 días. Por eso vale la pena implementar estas rutinas nutricionales. Nuestro primer esquema, asociado a su propósito de alimentarse de manera adecuada, es el desintoxaquín. El desintoxaquín es un esquema de optimización del barrido de desechos. Quiero advertirle a los que nos están escuchando la noche de hoy, el gastropatic, el hepatoquín y el uropatic activan la función de sus órganos para funcionar de manera adecuada. Activan el sistema linfático, activan el sistema de movimiento o mioentérico, que es el que regula los movimientos intestinales, tiene que ver con un drenaje de electrolitos de agua a nivel renal, o sea que es un optimizador de la función de los órganos. No es que el desintoxaquín haga el trabajo por usted. Por eso es que usted debe tener un gran compromiso en el abandono de hábitos tóxicos, de antinutrientes, que son los alimentos irritantes, que nuevamente voy a mencionar, los lácteos, el cerdo y la res, café y chocolate, harinas refinadas y azúcares. Son los más importantes en trastornos intestinales. Este desintoxaquín hace una regulación cuando usted ha logrado establecer unos hábitos intestinales. Nuestra propuesta con el desintoxaquín es que usted aumente el consumo de agua sumado a la estrategia de drenaje. Por eso sugerimos mezclar en medio litro de agua, aunque para los pacientes que son juiciosos, los pacientes que hacen estos drenajes bien juiciosos 2 veces al año, puede ser ya un esquema de 1 litro de agua, mezclar 8 aspersiones. 8 disparitos, porque estas estrategias de esencia floral vienen en spray. Entonces la idea es mezclar 8 aspersiones en 1 litro de agua, en medio litro para los que no consumen un adecuado volumen durante el día, y estarlo consumiendo por sorbos en el transcurso del día. Es un esquema que se puede llevar a cabo dentro de un intervalo de 30 a 45 días y se puede repetir 2 veces al año. En enero, después de diciembre, en las vacaciones de junio. Importante tener en cuenta que los pacientes que sufren de estreñimiento, de hígado graso, colesterol, triglicéridos altos u obesidad, pueden hacer un esquema de desintoxicación prolongada, pueden llevar a cabo este esquema durante 3 meses. Es excelente que nos ayuda en sostener los esquemas de drenaje y también, por supuesto, a mejorar la condición de barrido de desechos tóxicos en estas patologías en donde se hace aún más difícil. Un paciente con sobrepeso, obesidad, un paciente con hígado graso, un paciente con colesterol, triglicéridos altos y estreñimiento, es un paciente que requiere un esquema prolongado de desintoxicación. Segundo esquema, para protección digestiva, porque vamos a presentar 3 conceptos terapéuticos, es el drenaje hepático. El esquema de drenaje hepático consiste en promover la activación enzimática de las células hepáticas. Nosotros tenemos 2 modos de trabajar. El hepatoquín, que vieron en el esquema desintoxaquín, hace una activación del sistema linfático del hígado, tiene un efecto colerético colagogo, se aumenta la contractilidad de la vesícula biliar y a través de estos mecanismos activa los drenajes. En el caso del cardomarín actuamos de una manera diferente. La silimarina, que
que es el extracto estandarizado del cardo mariano, porque ustedes ven aquí que no es hoja seca, sino que es extracto seco estandarizado de cardo mariano, obteniendo por cápsula 240 miligramos de silimarina, que es el equivalente al 80% del contenido de la cápsula, activa las enzimas hepáticas. La activación de una enzima puntualmente, que es la glutatión peroxidasa, genera un mecanismo de renovación en la célula del hígado. Usted lo puede hacer siendo un paciente sano, lo puede hacer si tiene diagnóstico de hígado graso, lo puede hacer si consume crónicamente grasas saturadas del cerdo, de la res, de los fritos, o si usted es un consumidor crónico de tabaco, de alcohol, también está en la obligación de hacer un drenaje hepático. Para los pacientes supremamente sanos, casi vegetarianos, un esquema 2 veces al año del cardomarín, 1 a 2 cápsulas después del almuerzo durante un mes, es un esquema de prevención. Usted puede limpiar su hígado, 2 cápsulas, 2 de la tarde o después de almuerzo, 30 días, y generó un proceso de activación enzimática. Pero si usted es un paciente, como lo mencionamos con el desintoxaquín, con hígado graso, con estreñimiento, sobrepeso y obesidad, o si usted tiene un trastorno que ya metabólico, un trastorno como diabetes tipo 2, colesterol, triglicéridos altos, usted debe llevar a cabo un esquema de drenaje hepático o de activación enzimática con el cardomarín no menor a 3 meses. 90 días es el tiempo de optimización funcional de las enzimas hepáticas. Permítame un momento, por favor. Voy a verificar que por aquí me salió un mensajito. Permítame un momento, por favor. Muy bien. Sarita, ¿es tan amable? ¿Me confirmas recepción de audio? Recuerden ustedes, podemos hacer esquemas de drenaje hepático preventivo en pacientes juiciosos, nutricionalmente muy bien, muy organizados y, por supuesto, en pacientes en donde se requiere un tratamiento específico por la patología de base, hacerlo no preventivo 30 días, sino 3 meses como soporte terapéutico. Muchísimas gracias, Sarita. Estos son los esquemas de limpieza y de protección, tanto en el caso del desintoxaquín, riñón, intestino e hígado, y en el caso de cardomarín, esquema de protección celular hepática y esquema de antioxidante, 2 cápsulas a las 2 de la tarde, 30 días activo, 3 meses correctivos. Muchísimas gracias. Ahora, el tercer esquema, que también es muy cuestionado por ustedes, y que además nosotros bastante cuestionados en cuanto a cuál es la realidad, o sea, a qué es la realidad del probiótico como alimento funcional y cuál es la realidad del probiótico como suplemento. Muchos pacientes están convencidos de que el yogur y el queso les aportan las bacterias buenas suficientes como para mantener no solo la función intestinal óptima, sino también las defensas y la absorción de nutrientes. Actualmente existe ya estudios muy bien establecidos en donde se ha dado una dosis mínima del probiótico. La idea es que para que usted obtenga beneficios de estas bacterias amigables, debe consumir una dosis diaria no menor, en el caso del adulto, de 30 millones de unidades formadoras de colonias. Nosotros hacemos una propuesta con el Encidófilus por cápsula de 10 millones de unidades formadoras de colonia. Con esto no solo optimizamos la función intestinal, sino que generamos 6 beneficios. Inhibición de bacterias, virus y hongos potencialmente patógenos, generamos una respuesta del sistema inmunológico regulada, reducimos a través de la suplementación probiótica con el Encidófilus los síntomas asociados a intolerancia a la lactosa y a otro tipo de alimentos como con exceso de grasas sobresaturadas, y generamos una mayor tolerancia a las mismas. Disminuye esta suplementación probiótica, el nivel de colesterol en sangre, ayuda en la dinámica de absorción del complejo B y también genera una mejor adaptación del probiótico intestino tiene que llevarse a cabo por más de 14 días. Esta activación que generan los probióticos, Sarita, de nuevo me salió el letrero, ¿cómo me escuchan? Muy bien. Acabo de confirmar, Sarita, ¿cómo me escuchan?
Muy bien, muchas gracias, Sarita. Entonces, estas son las propuestas terapéuticas con el probiótico, siempre y cuando usted tenga una dosis óptima. Esto no se lo puede prometer un yogur probiótico, esto no se lo puede prometer un queso, no, definitivamente se requiere un esquema de soporte con una dosis regulada para obtener estos beneficios. Y lejos de ser simplemente un regulador intestinal, estamos hablando de defensas, estamos hablando de metabolismo, de absorción de nutrientes, de dinámica del complejo B, entre otras funciones. Permítame un momento, por favor. Muy bien. Esta es nuestra propuesta, el Ensidophilus de Jacquin de Francia. Es un concepto de probióticos, 10 millones de unidades formadoras de colonia por cápsula. La idea es tener un esquema no solo de aportantes de bacterias probióticas, sino también de recursos que le ayuden a sobrevivir a estos probióticos. Nosotros cuando pensamos en una fórmula de probióticos, pensamos en una estrategia que se adaptara al intestino. El adaptarse al intestino es pegarse a la célula intestinal y replicarse de manera eficiente. Esa es una propuesta que hace el Ensidophilus de Jacquin de Francia, que usted va a tener unos probióticos de replicación sostenida para generar los efectos que hemos mencionado, para interferir en la absorción del complejo B, para toda esta dinámica de control metabólico, de sistema inmunológico, y por esto él requería mucho más que los aportes de células. Necesitamos también lo que comen las células, que es lo que se conoce como prebióticos. Los prebióticos son la inulina y los fructooligosacáridos. Estos elementos son el alimento de soporte para las bacterias que se van a quedar en el intestino. Ese es el concepto prebiótico, el soporte nutricional de las bacterias amigables. Por último, la promesa de que es un regulador, este Ensidophilus, de la absorción de nutrientes, de la motilidad intestinal, un regulador también del proceso inflamatorio, tanto a nivel gástrico como a nivel intestinal. Incluimos dos conceptos de enzimas vegetales, la papaína y la bromelaína, que son recursos naturales que mejoran la dinámica de absorción de nutrientes, absorción de proteínas, de grasas, de carbohidratos, y que disminuyen el contacto de elementos irritantes con la mucosa intestinal. Esta es nuestra propuesta probiótica y también con prebióticos y enzimas, el Ensidophilus para consumir en un adulto o en chicos que ya degluten cápsulas, una cápsula en medio de cada comida, desayuno, almuerzo y comida. En los chiquitines que aún no degluten cápsulas, de 1 a 5 años, una cápsula diluida en una cucharada de jugo en horas de la mañana, puede ser con el desayuno, durante 50 días. Cuando el paciente sufre de estreñimiento, de gastritis crónica, de síndrome de intestino irritable, el esquema Ensidophilus es una cápsula en medio de cada comida durante 3 meses. Es el esquema sugerido de este esquema probiótico, enzimas y prebióticos. ¿Alguna pregunta hasta acá? El asistente que nos comentaba acerca de las alergias también le sugeriría, después de consultar, hacerse la inmunoglobulina E, también el esquema probiótico es un extraordinario complemento terapéutico para las alergias. Recuerden en los chiquitines que no degluten cápsulas, una cápsula diluida en una cucharadita de agua o de jugo en el desayuno, y para los ya juiciosos que degluten cápsulas, están más grandecitos, una cápsula en medio de cada comida durante 3 meses. Hasta aquí nuestros esquemas de protección y activación intestinal, el desintoxaquín, el cardomarín y el Ensidophilus. Hablemos ahora de protección respiratoria. Esquemas enfocados a la activación del sistema inmunológico local de la mucosa respiratoria, de la mucosa de los senos paranasales, de la nariz, de la faringe, laringe, bronquios y los alveolos, que son las células funcionales de los pulmones. Se trata no solo de corregir síntomas, sino de hacer una activación en este contexto del sistema de defensas enfocado al sistema respiratorio. El señor Adrián nos pregunta, ¿qué contraindicación tiene para los niños? Ninguna, señor Adrián. Es un suplemento dietario, se puede consumir a partir del año de edad. Es el recurso que más formulan los pediatras. Los probióticos son el recurso que más formulan los pediatras. Lo hacen químico, o sea, los probióticos que se venden en las farmacias, pero estos son ricos en saborizantes, en conservantes. La ventaja del Ensidophilus es que son las bacterias amigables con los prebióticos, enzimas,
sin ningún elemento preservativo. Entonces, no tiene contraindicación a partir del año de edad. Esquemas especializados para protección respiratoria, esto es lo que vamos a proponer, y son 3 grupos terapéuticos. Nos ocupamos de nuestros chiquitines, nos ocupamos de los adultos jóvenes, nos ocupamos de los adultos mayores. Cada uno de estos grupos tiene su vulnerabilidad. Los chiquitines se encuentran en el proceso de maduración inmunológica. Ahí los vamos a apoyar, en ese proceso en donde construyen células que van a defenderlos. En el adulto joven que está cargado de estrés, que tal vez no duerme bien, que no tiene una buena estructura nutricional, debemos enfocar un recurso de suplementación dietaria para optimizar las defensas en ese terreno árido, que es la malnutrición, el estrés y trastornos del sueño. Y por último, nuestros adultos mayores, en donde encontramos vulnerabilidad porque ya la anatomía cambia, porque el adulto mayor de 65 años ya tiene una estructura anatómica con un deterioro, con una inflamación crónica, y debemos enfocarnos de manera eficiente en este grupo poblacional. Nos pregunta la señora Paola, ¿las personas con hemorroides pueden utilizarlo? Claro que sí, tenemos un esquema específico para las hemorroides. Es muy importante establecerlo porque las hemorroides no solo son un trastorno, señora Paola, de tipo intestinal, sino también de tipo vascular. Las hemorroides son los paquetes vasculares venosos distales, entonces debemos tratarlos sobre todo desde la perspectiva inflamatoria. Entonces, el primer esquema para el paciente con diagnóstico de hemorroides, sean internas, externas, grado 1, grado 2, porque la grado 3 ya es quirúrgica, es el siguiente: gastropatig, que es la esencia floral para el sistema intestinal, 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Dejamos como esquema probiótico y de fibra una estrategia extraordinaria que es el colanoquín. El colanoquín es una fibra que incluye el psyllium, el glucomanana, el estandarizado B y probióticos. Una cucharada mezclada en un vaso de agua, seguida de un vaso de agua en horas de la noche. Y sugerimos para protección vascular el Beinohaquin, que sería el protector de ese paquete vascular hemorroidal, 2 cápsulas en horas de la mañana. Este es el esquema, señora Paola. La idea siempre con las hemorroides es documentarlas, o sea, que usted tenga una colonoscopia que las evidencie, le estratifique la severidad de las hemorroides. Si es grado 3, usted debe consultar a un proctólogo porque debe haber una corrección quirúrgica. Si es grado 1 o grado 2, usted tiene opciones terapéuticas complementarias: gastropatig, colanoquín y la estrategia del Beinohaquin para este contexto clínico. Muy bien. En protección respiratoria debemos tener en cuenta estos cambios climáticos. Para los que vivimos en Cali nos encontramos sorprendidos de que estábamos a temperaturas de 34, 35 grados y ahora estamos con una lluvia, al parecer lluvia tropical, están bajando las temperaturas de la noche y sé que muchas poblaciones, muchas regiones de Colombia así lo viven. Estuvimos hace unas semanas en la región cafetera, en Armenia, Manizales, estuvimos también en Medellín haciendo estos procesos de educación en salud y vimos precisamente esto: calores tremendos durante el día y en la noche bajas temperaturas. Entonces, es la agresión que el medio ambiente le hace a nuestro sistema respiratorio, pero que también nos vulnera en la parte inmunológica. Bueno, nos dice: buenas noches, doctora, le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con la capacitación. Le estoy dando a mi hijo de 6 años el Nutricerboquín. El Nutricerboquín va con el segundo frasco. ¿Por cuánto tiempo se lo debo dar? Es muy importante, señora Betis, veo así el nombre, qué pena si no lo es, de pronto si está mal escrito o si está así, muy bien. El esquema Nutricerboquín es de acuerdo al enfoque, o sea, si lo estamos haciendo para nutrición cerebral, para optimizar las funciones de concentración, juicio, raciocinio, intelecto, el esquema se puede llevar a cabo durante 3 meses. Si el chico ya tiene una indicación puntual para hacer nutrición cerebral, pues lo dirá el médico tratante. Entonces es muy importante tener claro: si es como nutriente, 3 meses es suficiente. El chico ya debe deglutir cápsulas, una cápsula en medio de cada comida durante 3 meses. Es el esquema de suplementación para el Nutricerboquín. Por aquí, permítame un momento, por favor. Bueno, muy bien. Permítame.
¿Colanoquín lo podemos formular a un bebé? No. El colanoquín, la fibra, tiene que ser para chicos grandecitos. Las fibras son niños que pesen más de 30 kilos, o sea, niños de 10 años en adelante, teniendo en cuenta que la regularidad del movimiento peristáltico, el tamaño de los intestinos, pues no es lo adecuado hacer una suplementación con fibra. Entonces, colanoquín, la fibra, la podemos utilizar chicos de 30 kilos en adelante o de 10 años, más grandecitos. Muy bien. Por aquí, este es otro golpe que le damos al sistema respiratorio, la forma de alimentarnos, lo que les explicaba en el esquema de sistema digestivo. Nuestra alimentación es un irritante de la mucosa intestinal. Esto genera procesos inflamatorios, no solo en el colon, en el intestino, en el estómago, sino también en el sistema respiratorio, en la mucosa genital. Entonces, tengamos en cuenta estos factores. El tabaco es uno de los oxidativos más importantes. El paciente que fuma requiere 200 veces más consumo de antioxidante que el que no fuma. Antes se hacía una reseña que el paciente que fumaba necesitaba más vitamina C que el que no lo hacía, pero ya no es solo vitamina C, sino un grupo de antioxidantes, porque la carga de radicales libres al que se somete el paciente con el hábito del tabaco, no solo lo pone en riesgo de cáncer de pulmón, sino también de alteraciones crónicas en senos paranasales, en los bronquios, como un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis, un enfisema, en fin. Entonces, estos son hábitos que nos generan complicaciones, que nos mantienen con la latencia de enfermedad, de inflamación crónica persistente, y debemos manejarlo de manera eficiente. Estos trastornos en donde ya se complica la situación, en donde ustedes observan esta diapositiva, una amigdalitis bacteriana, lo frecuente es enfermarse con un virus y además que el virus llegue y así como llega, se vaya, pero en pacientes en donde ya es significativa la supresión del sistema inmunológico, hay una coinfección, una sobreinfección bacteriana en la vía aérea. Puede ser en las amígdalas, puede ser en los bronquios o en los alvéolos, como es el caso de las neumonías, y aquí actualmente sí que estamos viviendo ese tipo de complicaciones. Por eso, activación inmunológica es nuestra propuesta. Vamos a trabajar con esquemas de activación, específicamente de mediadores inmunológicos que se localizan en la mucosa de los ojos, en la conjuntiva, en la mucosa nasal, en la faringe. Son activadores de estos mediadores proteicos que produce nuestro sistema de defensas. El primer esquema es el Protergonium. El activo es el Pelargonium psiloides. Es una planta extraordinaria. Tiene cientos de estudios. Esta es nuestra página de referencia de Hacking de Francia, pero es donde nosotros consultamos, ¿no? No es nuestra página. Esta es la página de la biblioteca del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es pubmed.gov. Allí ustedes pueden documentarse acerca de todos los esquemas que van a encontrar con el nombre de Hacking, sino que lo con el nombre del activo. Protergonium es el nombre de Hacking de Francia. Ustedes lo que hacen es buscar en esta barrita Pelargonium psiloides. Ahí van a encontrar mucho acerca de esta planta extraordinaria. ¿Qué nos propone esta planta? Hacer un efecto de protección en infecciones virales, bronquitis aguda, gripe, que es la infección por influenza, rinosinusitis, que es la infección por adenovirus, tonsilofaringitis, que es la misma amigdalitis en la primera instancia, que suele ser viral. ¿Cómo es que este Protergonium o el Pelargonium psiloides genera este efecto protector en este tipo de enfermedades? Bloquea la difusión sanguínea de los virus, disminuye la replicación viral en la mucosa, tanto del ojo, nariz, garganta y bronquios. Esto lo hace aumentando la inmunoglobulina A en estas mucosas y con esto se detiene la replicación viral. Y por último, inhibe la adherencia del virus a la célula que se vuelve vulnerable. Esto lo hace por la activación de la interleuquina 19, que es una proteína que produce nuestro sistema de defensas, pero que en ocasiones está dormida. Entonces, cuando usted está con una transición de enfermedad respiratoria, puede ser que no tenga una producción óptima de esta interleuquina. Al consumir el Pelargonium se aumenta la dinámica de la misma. Asociamos este Pelargonium psiloides, que es el Protergonium de Hacking de Francia, que me voy a volver un poquito porque les voy a recordar la dosis. Este viene en gotas, tiene un delicioso sabor, puede utilizarse en niños a partir del primer año de edad, puede utilizarse en el adulto sin ninguna contraindicación.
12 gotas debajo de la lengua cada 12 horas por 30 días, o se puede hacer la mezcla de estas 20 gotas en medio vaso de agua y suministrarlo cada 12 horas por 30 días. Este es un esquema que pueden hacerlo los pacientes de manera preventiva, estando sanos, o lo pueden hacer como esquema terapéutico frente a los síntomas. Complementario, sugerimos el Homeococcinum como estrategia de activación inmunológica. El Homeococcinum es la vacuna homeopática para la gripa, o más bien como adaptógeno general. Actualmente tenemos una reaparición de estas enteritis virales, que son las gripas que se hacen manifiesto con no solo la rinorrea o el moco, el malestar general, sino también con diarrea. En estas experiencias de patologías de los pacientes he establecido estas rutinas terapéuticas con el Protergonium y el Homeococcinum, sobre todo en nuestros chiquitos, que se puede utilizar a cualquier edad, pero lo he hecho en niños, y vemos cómo hace una adaptación genial también para las infecciones intestinales, porque el Homeococcinum es una vacuna, genera una activación de nuestra memoria inmunológica. El Anas barbarie, que es el pato de donde se extrae esta reserva inmunológica del Homeococcinum, se extrae del hígado y del corazón del pato de Anas barbarie, modifica la producción de estos intermediarios. La activación inmunológica del Homeococcinum se hace gracias a que activa en nuestro cuerpo citoquinas, pirógenos, interferones y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos intermediarios proteicos generan en nuestro cuerpo una mejor adaptación de nuestro sistema de defensas. Se activan los linfocitos T, se activan los linfocitos B, se producen con mucha eficiencia las proteínas que cuando usted se enferma salen a defenderlo. Son como los policías o los soldados que salen a defender sus mucosas para hacer una barrera de protección. Esta es una extraordinaria vacuna, usted lo puede consumir sano. Un frasco con microglóbulos, o sea, esta cajita larga viene con 6 frascos, esta viene con 3 frasquitos. Usted puede consumir un frasco diluido en la boca, los microglóbulos, diario por 6 días. O puede hacer un esquema cuando usted ya empiece el malestar, el Protergonium, 20 gotas cada 12 horas, y el Homeococcinum, también un frasco diluido en la boca cada 12 horas por 6 días. En este proceso de aparición de síntomas agudos, de malestar general, mocos, estornudo, todo lo que caracteriza las infecciones, vamos a autolimitarlo en un intervalo de 72 horas. Ese es el esquema, a no ser que se tenga una patología de base, porque la propuesta con el Protergonium y con el Homeococcinum es una activación del sistema inmunológico no específica, o sea, le va a servir para virus, bacterias, parásitos y hongos. La activación se hace mediada por el interferón gamma, que es el gran director de orquesta de nuestro sistema inmunológico. Para nuestros chicos, esta es una extraordinaria opción, pueden utilizarlo también los adultos, pero es un esquema que a ellos les encanta por el sabor, porque es muy fácil de suministrar. Y además los microglóbulos, créanme que los van a tener que mantener escondidos porque ellos van a querer consumírselos constantemente. Protergonium, 20 gotas cada 12 horas por 30 días. El Homeococcinum, en síntomas agudos, un frasco con microglóbulos diluidos en la boca cada 12 horas por 6 días. Ahora lo que mencionábamos, los adultos jóvenes, los que no se alimentan bien, los que están cargados de estrés, no duermen bien, se acuestan tarde, entonces tienen una supresión inmunológica. Aquí debemos ser muy contundentes en la suplementación dietaria, debemos aportarles unos elementos cargados de mediadores inmunológicos y cuando son síntomas agudos, un antibiótico natural. Empecemos con el Glifatopatic. Es un suplemento con 5 elementos terapéuticos. El embrión de pato, rico en inmunoglobulina G, el concentrado de cereza acerola, que es la vitamina C con mayor dinámica que existe en la naturaleza, el propóleo, que es un antibiótico natural, aquí recuerden el Glifatopatic viene en cápsulas, o sea que el propóleo no es líquido, no es jarabe, es un liofilizado, y 2 setas de hongos, que son el shiitake y el maitake, para activar la función inmunológica profunda, gracias al interferón gamma. Estos son estudios de PubMed.gov en donde se ha evaluado la acción de la cereza acerola. Ustedes la ven aquí, cereza acerola, mírenla aquí en la tabla de contenido y mírenla aquí en el estudio.
¿Qué se concluye de la cereza acerola? Es una fruta de fama mundial que contiene abundantes antioxidantes, la más importante, la vitamina C, antocianidinas y flavonoides. Esto es lo que lo hace extraordinariamente exitoso en el manejo del estornudo y de la inflamación de la vía aérea superior. Esto es lo que nos propone un estudio de PubMed.gov en el efecto del propóleo. ¿Cuáles son las actividades biológicas ya caracterizadas del propóleo? Anticancerígeno, antibacteriano, regulador de los niveles de azúcar, antifúngico, o sea que nos ayuda en las infecciones por hongos, antioxidante, antiinflamatorio, ayuda en la protección de la mucosa dental, antitumoral y también un efecto contundente frente a parásitos. Esa es la actividad del propóleo liofilizado, como lo presentamos en el Glyphatopathic. Este es un estudio del shiitake como seta de hongos mezclado con otros recursos, pero lo que quiso evaluar este estudio fueron las propiedades antibacterianas y antifúngicas, o sea, contra hongos que tiene esta seta de hongo. Los datos de este estudio mostraron que el extracto de shiitake tenía una amplia actividad antimicrobiana contra el 85% de los organismos que se incluyeron en el estudio. Muy favorable en efectos cuando se compararon con otro tipo de recursos terapéuticos. Ese es el Glyphatopathic en fase aguda, cuando el paciente está con sintomatología, malestar general, dolor en el cuerpo. Glyphatopathic, me devuelvo un poco para mostrárselos, una cápsula cada 12 horas por 20 días. Este es en fase aguda. Ahora, el recurso de la echinacea, que nos encanta. La echinacea es un antibiótico que ya lleva muchos años como estrategia fitoterapéutica, tiene toda la evidencia del mundo. Ustedes pueden buscar en PubMed.gov, encuentran extraordinarias revisiones acerca del efecto terapéutico de la echinacea en infecciones urinarias, en infecciones respiratorias, en infecciones de piel. Presentamos los echinacóxidos, que es el extracto estandarizado de echinacea en sobres, con delicioso sabor a limón, endulzado con panela orgánica. Pueden utilizarlo los pacientes diabéticos, tienen menos de 50 kilocalorías por sobre, no hay contraindicación. Esta echinacea son 250 miligramos estandarizados, o sea, altamente concentrada. En gripa, en afecciones respiratorias como sinusitis, infecciones urinarias, entre otros, puede utilizarse un sobre diario o cada 12 horas, de acuerdo a la severidad de los síntomas, durante 7 días. Esta cajita viene por 7 sobres, o sea que en cuadros agudos, sobre todo en el adulto, porque esto no lo pueden tomar los chicos ya más grandecitos, de 10 años en adelante, un sobre diario por 7 días. Es el complemento perfecto para el Glyphatopathic en afecciones respiratorias. Este es uno de los tantos estudios, además es uno muy reciente, el 2016, en donde se propone la echinacea purpúrea, un extracto que se muestra como seguro y efectivo en la prevención del resfriado común. Muy importante cómo se ha vinculado también en los esquemas de prevención esta planta extraordinaria. Entonces, en nuestros adultos jóvenes menores de 65 años, diría yo, 50 años, porque vamos a tener nuestro esquema para el adulto mayor, Glyphatopathic y el echinacóxidos. Glyphatopathic, una cápsula cada 12 horas por 20 días, los echinacóxidos un sobre diario por 7 días. ¿Se puede dar el Glyphatopathic en niños? Sí se puede suministrar. Es un suplemento dietario que puede utilizarse a partir del año de edad. Una cápsula diaria hasta los 10 años por 20 días. A partir de los 10 años, una cápsula cada 12 horas por 20 días. Lo que les mencionaba, en nuestros adultos mayores ya hay cambios. En el adulto mayor ya hay modificación de la mucosa, es una mucosa con tendencia inflamatoria, hay una reserva alveolar, o sea, los alvéolos son más rígidos, guardan mucha más mucosidad, entonces es una población vulnerada por la bronquitis crónica, por el enfisema, por la agresión de los años, por la agresión del ambiente. Entonces aquí necesitamos un esquema específico para el adulto mayor. Con mucha más contundencia en el sistema de defensa, sugerimos el Inmuproterkin, que es el colostrum bovino liofilizado.
El colostrum bovino es la memoria de las defensas, es la inmunoglobulina G, las lactoferrinas, somatomedinas, que son intermediarios de lo que usted tiene guardado en su memoria inmunológica. Sugerimos en el adulto una cápsula de Immunoprotein cada 12 horas por 50 días como esquema de protección inmunológica, y cuando existe el resfriado común, cuando está la tos o de base el enfisema y el EPOC, Disnehon, 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida durante 3 meses. Estos esquemas, Disnehon e Immunoprotein, también se pueden utilizar a partir del año de edad. En los chiquitos de 1 a 10 años, una cápsula diluida en jugo diaria por 50 días, y el Disnehon, si es una dosis regular, las esencias florales tienen una dosis estándar, 4 aspersiones debajo de la lengua 3 veces al día, solo que es un enfoque que es mucho más contundente en el adulto mayor. Hablemos ahora del sistema genitourinario. Tenemos una estrategia extraordinaria para proteger la mucosa de la uretra, tanto en varones como en mujeres. En el caso de las damitas, proteger de flujos recurrentes. Tenemos una situación, y es que actualmente no solo con mucha frecuencia se presentan infecciones urinarias, sino que somos las mujeres las más vulnerables. Aunque hago una anotación, el varón, después de los 40 años, por el crecimiento de la glándula prostática, se hace igual de vulnerable. Entonces, vamos a tener en cuenta también este esquema en los varones con este trastorno. Miren la proporción en cuanto a cistitis, que es la inflamación de la mucosa de la vejiga. Cistitis no es ardor al orinar. Cuando usted dice tengo cistitis, no, cistitis es inflamación de la mucosa de la vejiga, disuria es ardor al orinar. Entonces, los casos de cistitis, mira, llegan al 90% en las mujeres, en el varón menos del 10%, y pielonefritis, que es la inflamación del riñón, hasta un 40% en mujeres y menos del 5% en el varón. Pero esto cambia en la medida que aumenta la edad de los varones. Estas estadísticas, el 20% de las mujeres que tienen una infección urinaria tendrá otra con mucha rapidez. El 30% de las mujeres que han tenido una infección urinaria van a reincidir en la misma, o sea, van a tener una infección urinaria recurrente. El del 80% del grupo poblacional femenino, en el 24%, ese 24% restante ya queda con una infección urinaria crónica, y es lo triste, el 50% de las mujeres deberán vivir con la reincidencia de infecciones urinarias a lo largo de su vida. Eso lo dicen los estudios. Aquí tenemos opciones terapéuticas. ¿Y por qué es que hemos visto la necesidad de suplementar? Porque efectivamente hay antibióticos para las infecciones, está el trimetoprim sulfa, está la nitrofurantoína, la ciprofloxacina, norfloxacina, en fin, cada vez hay más esquemas antibióticos, y por supuesto con la efectividad esperada, porque son de años, de décadas de estudios de estos antibióticos. Pero ¿cuál es el punto en contra de los antibióticos? La resistencia a los mismos. Este es el gran talón de Aquiles de los antibióticos, y por lo cual nos vemos obligados a tener esquemas terapéuticos complementarios. Nuestra propuesta es una estructura de suplementación dietaria que también pueden utilizarlo los niños a partir del año de edad. Es un suplemento dietario que pueden utilizar con toda tranquilidad los chiquitines. Es el arándano con probióticos. El arándano en una dosis extraordinaria. Perdón un momento, por favor. Permítame un momento, que me escriben por acá vía WhatsApp una inquietud. Permítame un momento. Muy bien, listo, muy bien. Muy bien, está bien. Bueno, por acá les voy a dar una información muy puntual acerca de este esquema. Muchísimas gracias, María Amaya. Ok. Bueno, entonces, dentro del esquema de infecciones urinarias, queremos no solo disminuir estas resistencias antibióticas, sino ser bastante eficientes en el proceso de resolución de las mismas. Muchas pacientes están en este proceso en iniciar su esquema antibiótico y reincidir en el esquema 2, 3, 4, 5 veces y no tener respuesta. Pacientes que llevan 5, 6 esquemas antibióticos y no logran
tener efectividad terapéutica. Para eso tenemos este esquema extraordinario, con efecto diurético, un extraordinario antiséptico urinario, que es el arándano, y activador del sistema inmunológico. ¿Y cómo lo logra este arándano? El arándano es rico en flavonoides, específicamente en un ácido que es el ácido quínico, que genera una inhibición en la regulación de síntesis de las bacterias, o sea que se conoce como un bacteriostático. Genial esta opción terapéutica del arándano asociado a probióticos. Aquí hay un estudio muy interesante del 2009 en donde se hace una comparación del uso del cranberry o el arándano con el trimetoprim sulfametoxazol. Efectivamente, existe beneficio con el trimetoprim, pero lo significativo del arándano es que reduce las infecciones recurrentes y no lleva, ojo con esto, su uso no conlleva al riesgo de resistencia a los antimicrobianos. Es muy importante este dato con el uso del arándano. Cranbiotic es nuestra propuesta de arándano con probióticos. Mírenlo aquí en la etiqueta, esto quiero explicárselos muy bien. La dosis del Cranbiotic es una cápsula cada 12 horas por 7 días. En infecciones urinarias crónico recurrentes, una cápsula cada 12 horas por 7 días al mes por 3 meses. El vínculo con los probióticos tiene que ver con la dinámica inmunológica. La idea es que los probióticos aumenten las defensas a nivel de la uretra, de la vejiga, del riñón y de la vagina, en el caso de las damas, y también disminuya la replicación de hongos y bacterias que influyen en las infecciones urinarias recurrentes. El arándano es un bacteriostático, un antiséptico, y los probióticos son optimizadores de la respuesta inmunológica local. Para inhibir crecimiento de hongos como la cándida, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentos actúan muy bien en esta inhibición selectiva de los hongos, específicamente la cándida, y los Lactobacillus reuteri y casei previenen la proliferación de la Gardnerella, tricomonas, entre otros. Permítame un momento, por favor. Nos pregunta, bueno, no tiene nombre, nos dice el Uropatic, uno de sus componentes es el arándano. Correcto, sí. El Uropatic también lo tiene como esencia floral, pero es la flor del árbol del arándano y es también rico en ácido químico. En ácido químico, pero específicamente en ácidos orgánicos. El Uropatic tiene la estrategia también de la Urtica urens, del Taraxacum officinalis, efectivamente el arándano y el berberis, que ayuda en el efecto antiséptico. También es un extraordinario complemento al Cranbiotic, el Uropatic, 4 aspersiones debajo de la lengua 3 veces al día. Recuerden ustedes el Cranbiotic, una cápsula cada 12 horas por 7 días. Cuando es crónico, se repite un esquema mensual por 3 meses. Este es un estudio muy interesante acerca del efecto antiinflamatorio de los lactobacilos fermentum y plantarum. Lo vieron aquí, mírenlo aquí, plantarum y fermentum, y aquí está en el estudio, plantarum y fermentum. ¿Qué generan? Generan una modificación en la adaptación inmunológica en la región vaginal y ayuda a disminuir la afección por la Gardnerella vaginalis y la Candida albicans. Muy interesante este estudio, y sobre todo en las damas con flujos recurrentes, con ardor poscoital o en la actividad sexual, pues también es un efecto protector. Bueno, por acá veo en los asistentes muy juiciosos siempre, hay personas muy juiciosas que nos acompañan de las diferentes zonas de Nariño, de la región del Valle, nos acompaña también por acá de la región cafetera, que además es de nuestros afectos, porque por allá hemos estado, Yarime Castrillón, que sé que siempre es muy juiciosa, que siempre está pendiente de estos espacios y que además le ha brindado toda la confianza a nuestro laboratorio. Muchísimas gracias, Yarime, por estar conectada y por, pues, obviamente, siempre estar allí pendiente de este mensaje de salud preventiva y apoyarnos, porque esto es como una cuña, a veces uno no lo hace a través de este medio, pero hay personitas en todo el país que su gran aporte para nuestro laboratorio y para estos procesos de educación en salud es la confianza. Creen en nosotros, creen en las personas que hacen parte de este equipo, porque nosotros, Hacking de Francia, somos un equipo científico, un equipo comercial,
un equipo administrativo, o sea, detrás de esto que ustedes ven así como simple, como unas diapositivas, está un gran grupo de mercadeo, de diseño, porque ojalá quisiera yo diseñar estas diapositivas tan bellas, pero no soy yo doy el conocimiento y hay una persona muy profesional realizando este tipo de trabajos. La persona que es la directora de mercadeo también hace posible la convocatoria, que a ustedes les llegue a su email la invitación y ustedes puedan conectarse, y hace también el gran trabajo que es de convocatoria. Y ustedes, que son los que finalmente atienden a los pacientes, a los clientes fieles de Hacking de Francia, muchísimas gracias por la confianza. Sé que en todas las regiones del país están con nosotros y son fieles a este concepto. Y yo siempre lo he dicho, hace 14 años trabajo con Hacking de Francia, desde el 2004 hago parte de este extraordinario equipo, y siempre lo he dicho, la mejor estrategia comercial para ustedes como asesores de tiendas, de farmacias naturales, es la educación en salud. Yo sé que también existen pacientes que nos están escuchando la noche de hoy. También educarse es la mejor estrategia de salud. Muchísimas gracias. Valga la cuña, en todo el año no les había dado un saludito. Por supuesto, Alex, también sé que nos acompañas, que confías mucho en nuestras estrategias, porque eres fiel a Hacking, muy amable. Un abrazo fuerte para todos los que nos acompañan en Cúcuta, en Bucaramanga, y también por aquí nos dicen que nos están acompañando de Popayán y de otras zonas. Muy amable a todos por esta confianza que le brindan al laboratorio. Nos dice la señora Laura, les escribe de Popayán, el esquema geniturinario, ¿a partir de qué edad lo pueden dar? Señora Laura, a partir del año de edad. El Uropatic, 4 aspersiones debajo de la lengua 3 veces al día, se puede utilizar en chiquitines a partir del año de edad, y también el Cranbiotic. El Cranbiotic, una cápsula diluida en jugo, una cucharadita de jugo, en la mañana por 14 días. Es un extraordinario antiséptico urinario, y el componente, que es un estandarizado de arándano y probiótico, se puede utilizar con toda tranquilidad en niños a partir del año de edad. Muchísimas gracias, señora Laura, por la participación. Cerramos este proceso de educación en salud con sistema nervioso. Obligados a hablar de sistema nervioso, porque es el más vulnerado, es el que todos lo ponemos de frente. Definitivamente estamos atacados por el estrés, atacados por la ansiedad, bueno, por todo lo que sucede en el día a día. Ayer y hoy tuve la oportunidad de participar en un evento extraordinario que se lleva a cabo en la ciudad de Cali, y esto lleva a que conozcamos un poco más del sentir de las personas. Ayer hablaba acerca de terapias florales en duelo, miedos y apegos. Y uno dice, bueno, yo dije, ¿será que es un tema que de pronto no va a llegar a las personas? Como que no es el sentir de las personas. Y resulta que teníamos en promedio unos 600, qué sé yo, 800 asistentes, y todos muy inquietos, porque su sistema nervioso de alguna forma se ve vulnerado. Duelo no es perder el esposo, no es perder un hijo, un familiar. Duelo es vivir el día a día. Todos los días estamos vulnerados al desequilibrio de nuestro sistema nervioso. Por eso es importante tener recursos allí de primera mano, como en el botiquín, así como uno tiene un esquema para lavar las heridas, un antiinflamatorio. Es muy importante también tener un recurso que le ayude a sanar las heridas del alma cuando se presentan de manera inesperada. Nos pregunta la señora Paola, ¿el Nutricervoquin se puede dar a un joven que es consumidor para el dolor de cabeza? ¿Es consumidor de, señora Paola? ¿Tiene algún esquema de base? ¿Tiene algún hábito tóxico? Por favor, ¿me especifica? Igual se puede utilizar, pero quisiera conocerlo para poder hacer una indicación más específica. Entonces, hablando de nuestro sistema nervioso, la ira, la hostilidad, la irritabilidad también son el día a día de muchos pacientes. Hay pacientes que empiezan su día así y lo terminan de igual forma. Revisen el colon, revisen el hígado, porque las esencias florales van a ayudar a atenuar esta respuesta de hostilidad, pero también la base puede estar en intestino, en hígado. Depresión, angustia, procesos de duelo, la tusa o la pérdida afectiva. Es importante tenerlo en cuenta, porque resulta que en nuestras transiciones emocionales requieren de nuevas adaptaciones, porque si no terminan en síndromes ansiosos, en depresión mayor, y es donde nosotros queremos hacer verdadera salud preventiva. Es consumidor tóxico, ok, tiene hábitos tóxicos. Para el dolor de cabeza, sí, pero le invitaría también a asociar a el Nutricervoquin, el Cardomarin.
Cuando los pacientes tienen hábitos tóxicos, debe permitirse el drenaje para reducir los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza puede generarlo la sustancia per se o el reciclaje de toxinas. Entonces, Cardomarin, 2 cápsulas después de almuerzo y hacer un esquema con el Nutri-Cervoquin, 2 cápsulas con el desayuno o 1 cápsula en medio de cada comida. Es muy importante establecer un tratamiento, ayudarlo a hacer la superación de este hábito, a readaptarse nuevamente en hábitos saludables para poder hacer un manejo más contundente. Recuerde entonces, señora Paola, el Nutri-Cervoquin con el Cardomarin. Este es nuestro kit de la felicidad, lo hemos dicho, el kit de la felicidad de la estrategia que nos ayuda a adaptar de la mejor forma nuestras emociones, a estar siempre ahí al filo del peligro, en el ojo del cañón, pero estar equilibrado. De eso se trata esta estrategia del kit Neutraneuraquin. Ansiojón, Rescate y Somniaquin son las 3 estrategias que proponemos la noche de hoy como equilibrantes, como adaptadores de nuestro sistema emocional o readaptadores cuando estamos con tristeza, con angustia, con depresión y cuando respondemos también con ira, con hostilidad, con negación, con todo lo que puede generar no solo choque con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el ambiente laboral. Sí que es importante tener este esquema. A los que de pronto no manejan con calma ciertas circunstancias o ciertas situaciones, téngalo en su oficina, téngalo en la mesita de noche. El ansiojón, 4 aspersiones debajo de la lengua, 8 de la mañana, 12 del mediodía. El rescate, 4 aspersiones debajo de la lengua, 2 de la tarde, 5 de la tarde, y el Somniaquin, 4 aspersiones debajo de la lengua, 7 de la noche, 9 de la noche. Este es un soporte extraordinario para trastornos de miedo, trastornos de apego, ansiedad y, por supuesto, el reflejo de dichos trastornos con que usted no pueda dormir, no se puede quedar dormido o se levanta en horas de la madrugada. Trastornos depresivos en donde ya el paciente consume amitriptilina, alprazolam, trazodona, fluoxetina, sertralina, bueno, cualquier esquema que le han prescrito puede complementar esa terapia medicada por el especialista con estas esencias florales extraordinarias. Ansiojón, Rescate, Somniaquin. Recuerden ustedes en la mañana el ansiojón, el rescate en horas de la tarde, cuando uno ya empieza a sentir esa angustia, esa soledad que lo embarga en muchas ocasiones a final de la tarde y en la noche, y el Somniaquin para regular los ciclos del sueño. El esquema con el kit Neutraneuraquin podemos utilizarlo de 4 a 8 semanas. En pacientes que consumen medicación por el especialista, medicación psiquiátrica, puede hacer un esquema de 3 a 6 meses. No tiene ninguna contraindicación, no altera la dinámica de absorción del medicamento de base y por el contrario va a ayudarlo a hacer una adaptación mucho mejor de su sistema emocional y que paulatinamente requiera menos de estos medicamentos. Muy bien, dice la señora Auri, doctora, ¿qué señales manifiesta el cuerpo cuando su sistema nervioso no está funcionando muy bien? Bueno, señora Auri, varias, ¿sí? El sistema nervioso empieza a hacer manifestaciones de tipo emocional, o sea, que usted esté irritable, que esté usted angustiado, que mantenga constantemente con miedos, y también hace manifestaciones físicas, sudoración constante, palpitaciones, sequedad en las mucosas, trastornos del sueño, o sea, que usted no se logre quedar dormido, que usted se levante la madrugada, terrores nocturnos, inquietud motriz durante la noche. Todas estas son manifestaciones. Y yo diría, 1 de cada 10 personas consulta por esta causa. Los otros 9 no lo hacen y generan procesos crónicos de maladaptación emocional y terminan deprimidos, terminan con síndromes de ansiedad, con trastornos del sueño, en donde ya al final deben ser medicados. Entonces, es una situación que podemos manejar cuando está leve, cuando está pequeño, el cuadro clínico podemos ser bastante contundentes. Recuerden ustedes el kit Neutraneuraquin con el ansiojón, el rescate y el Somniaquin, distribuidos durante el día, pueden consumirse de 4 a 12 semanas, o sea, de 1 a 3 meses de acuerdo a la necesidad. Cuando ya se cronifica el cuadro, cuando ya la angustia se establece, cuando ya la alteración se cronifica a nivel del sistema nervioso, existen cambios en la química cerebral. Se reduce la producción de serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar,
se modifica la producción de dopamina, que tiene que ver con la sensación de bienestar y recompensa por el día a día, empieza a sufrir del sueño. Por eso debemos modificar esa química cerebral. Debemos optimizar la producción de serotonina, debemos optimizar la producción de dopamina, y esto lo logramos con un suplemento dietario que sea intermediario precisamente en la síntesis de estos elementos y en la nutrición cerebral. Esta es nuestra opción de suplementación dietaria especializada para el cerebro. Lo pueden utilizar chicos a partir del año de edad y adultos mayores de 100 años. No tiene contraindicación con medicación para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol, triglicéridos altos, para convulsiones, para síndromes depresivos o medicación psiquiátrica. No, se puede utilizar con toda tranquilidad este extraordinario suplemento. La fosfatidilcerina, que es un elemento del Nutricerboquín, aumenta la acetilcolina, que es el neurotransmisor de la inteligencia, y para las emociones debe existir inteligencia. De hecho, hay libros para los que quieran leer, inteligencia emocional. Usted se adapta mucho mejor cuando tiene altos niveles de serotonina y de acetilcolina en su cerebro. Ese es el propósito. 3 fosfolípidos, fosfatidilcolina, inositol y serina, son extraordinarios. Omega 3 y omega 6 como intermediarios de grasas poliinsaturadas para protección de la neurona. Los polifenoles, que son los antioxidantes que mejoran el flujo sanguíneo hacia el cerebro, protegen las arterias, y los activadores energéticos de la mitocondria de la neurona para dar energía, vitalidad, concentración, todo lo que tiene que ver con funciones mentales superiores, la L-carnitina, la vitamina C y el ácido pantoténico. Este es un extraordinario suplemento. En el adulto, una cápsula en medio de cada comida durante 3 meses. En los niños podemos hacer un esquema, una cápsula diaria por 50 días o hasta 3 meses, de acuerdo a la evolución del cuadro clínico. Muy bien. Nos pregunta el señor Adrián, ¿Neutraneuraquín regula la frecuencia cardíaca? No influye sobre el ritmo cardíaco, no tiene activos que influyan sobre el ritmo cardíaco, pero sí sobre el sistema circulatorio general. No regula la frecuencia cardíaca, pero sí optimiza la circulación. Tiene la L-carnitina, tiene la vitamina C, los polifenoles de la uva, que son extraordinarios nutrientes vasculares, y por esto es que es tan eficiente el Nutricerboquín, porque tiene los nutrientes, pero a la vez ayuda a que ellos lleguen al sitio de acción, que es el sistema nervioso. Nos dice la señora Laura, en este caso sirve para pacientes con Alzheimer. Su indicación, señora Laura, en el adulto mayor precisamente es demencia senil, Alzheimer, que son patologías diferentes. Uno puede tener Alzheimer joven, a los 50 años, porque el Alzheimer es una patología degenerativa en donde las neuronas generan unas placas que se llaman placas de amiloides y destruye las neuronas. Entonces, el Alzheimer es una patología y la demencia senil es otra. Demencia que se da en la adultez, demencia que no tiene que ver con placas de amiloides, pero sí tiene que ver con hipertensión, con diabetes, con colesterol, triglicéridos altos. Aquí podemos actuar con el Nutricerboquín con mucha contundencia. En síndrome de Down, para mejorar sus funciones intelectuales. En paciente con Parkinson, para hacer nutrición cerebral en esta alteración de la motricidad. Pacientes con depresión mayor, pacientes con síndromes bipolares, ansiosos. Todos los que quieran hacer nutrición cerebral, tengan o no una enfermedad de base. Nutricerboquín, una cápsula en medio de cada comida 3 meses. Recuerden, en nuestros chiquitines, que no degluten cápsulas, una cápsula la mañana, diluida en una cucharada de jugo durante 50 días o hasta 3 meses. Hasta aquí nuestras propuestas terapéuticas en estos enfoques. Los enfoques son por sistemas, tiene que ver con nutrición cerebral, tiene que ver con esquemas de soporte emocional, ya lo vieron ustedes, el kit Neutraneuraquín con el Nutricerboquín, un extraordinario suplemento para la vía urinaria y también para la zona genital, el Cranbiotic, arándano con probióticos, el esquema para nuestro sistema digestivo, desintoxicación con el Desintoxaquín, un drenaje hepático y antioxidación con el Cardomarín, y la protección intestinal con el Ensidophilus, asociado para la vía respiratoria, para el sistema respiratorio, nuestros chicos, Protergonium con Homeococcin, los adultos jóvenes, el esquema del Grifatopatic con el echinacóxidos, y para nuestros adultos mayores, para nuestros abuelitos, el esquema del Imuproterkin con el Disnejón.
Este esquema o esta conferencia de protocolos clínicos, ustedes pueden acceder a ella. Sarita, quisiera que me diera la información puntual, pero sé que son en unas semanas. Pueden acceder nuevamente, revisarla, volverla a ver en la página web de Hacking de Francia, www.hackingdefrancia.com. En algunas regiones me han solicitado tener estas, digamos, grabadas para poderlas nuevamente revisar. Nos dice el señor Adrián, ¿el Nutricerboquín ayuda con la esquizofrenia? Puede ser un soporte, señor Adrián, como nutriente cerebral, pero en la esquizofrenia existe un componente estructural muy significativo, debe tener su manejo de base con el especialista, su medicación psiquiátrica. Lo que podemos hacer es, con el Nutricerboquín, dar un apoyo vascular y de nutrición en estos pacientes, una terapia complementaria. Muy bien, permítame un momento, por favor. Nos dice, o pueden verla en nuestra página en Facebook. Ah, muy bien. Yo soy poco como conocedora de este concepto, pero sí, ya Sarita nos dice, entonces pueden verla también en la página en Facebook. Muchísimas gracias, Sarita, por la información, por el acompañamiento, Sara, en este espacio de educación en salud. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar fielmente cada mes en estos encuentros de promoción de salud, de educación en salud con Hacking de Francia. A todas las zonas, muchísimas gracias por estar conectados con sus asesores, por estar conectados también con clientes fieles, en fin, con sus colaboradores. Muchísimas gracias. A todo el equipo comercial, administrativo de Hacking de Francia que nos acompañó la noche de hoy, también muchísimas gracias. Alex, un fuerte abrazo. Yarime, a todos los que nos escribieron de Popayán, de Nariño, de Pasto, todos muchísimas gracias. Por aquí nos ha escrito Yarime, muy linda, muchísimas gracias por este mensaje. Nos dice, buenas noches, he tenido la oportunidad de probar la efectividad de los productos y esto me da la confianza y certeza de la excelencia de calidad y efectividad de los mismos. Gracias, doctora, por compartir su tiempo y su conocimiento que nos prepara para estar mejor en nuestro servicio a los clientes. Muy amable, muy linda, Yarime, por este mensaje. Me reconfortas, ya este es el regalo de mitad de año, muy amable, me encanta que hagas manifiesto la confianza. Para nosotros eso realmente es lo más importante, la confianza que ustedes depositan en nuestro laboratorio. Mando un fuerte abrazo a Diana Lucía también, con mucho gusto, muy amable por esto. Desde Villavicencio nos escribe Mónica también, un fuerte abrazo. Gustavo, muy juicioso, después de estar todo un día parado allí en este otro evento que nos encontramos esta mañana, estuviste también acá firme. Muchísimas gracias, Gustavo, también por estar juicioso. Adrián, muy amable, muchísimas gracias por también aportarle. Las dudas para nosotros son retroalimentación, o sea, son experiencias de ustedes y fundamentales para estos espacios de educación en salud. Una feliz noche para todos, un fuerte abrazo, que descansen. Oscar también, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Feliz noche.